la bienvenida a los que nos ven por internet. Gracias a todas esas personas que fielmente esperan los videos, los comparten, mandan a sus familiares. Gracias a todos los que están ahí siempre esperando al pendiente la palabra del día de hoy. Si anda cerca de Bastro, véngase, con gusto lo recibiremos. Si puede abrir su Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 1. Estábamos estudiando lo que es lo de la fe, hermanos. Le vamos a poner un pausa por este día. Sabemos que todavía estamos en el día de acción de gracias, ¿sí? Y el tema de hoy yo le puse así: el ser agradecido te abre puertas, ¿sí? ¿Puede decir conmigo? El ser agradecido te abre puertas. Amén. Estaba indeciso, le ponía ese tema o simplemente le ponía gracias, pero por alguna razón ganó. Entonces, en estos tiempos cadecea mucho eso, hermanos, de ser uno agradecido, ¿sí? Y lamentablemente eso pensamos que les hace daño a las demás personas, pero es más daño para nosotros que para los demás. Es algo curioso, es algo que he estado meditando, analizando, y le pedí a Dios que me diera sabiduría para poder expresar ese tema, porque es un tema un poco difícil de poder explicarlos, pero a la vez es algo sencillo, algo fácil, que si lo podemos poner en práctica y entenderlos en nuestras vidas, muchas cosas cambiarían en nuestras vidas y se abrirían muchas puertas. Entonces, algo que yo quiero entender y poder explicarlo, hermanos, primero quiero empezar el libro de Job, aunque aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero simplemente quiero agarrar un versículo del libro de Job para poder avanzar en este tema. El capítulo 1, en el verso 1, dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Esto es Job hablando, dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Capítulo 1, verso 21. ¿Sí? Capítulo 1, Job, verso 21. Dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ok. Algo que Job entendió aquí después de estas tragedias que le pasaron una tras otra, hermanos, entendió un principio que tenemos que entender la mayoría de nosotros, de que el dador de todo y el dueño de todo, aunque tenga su nombre, el título, tal vez de un carro, una propiedad o lo que sea, el dueño de eso finalmente es Dios, porque nadie va a poder sacar nada de este mundo. O sea, por más que nos entierren con las joyas o con el carro, como la canción que dice que te entierren con la troca o lo que sea, o con la banda, no sé cómo va, pero por ahí va la cosa. Nada vamos a poder sacar de este mundo, ¿ok? Bueno, entendiendo eso, hermanos, para poder entrar en el tema, algo que para una persona estar agradecido, una de las cosas que tenemos que entender es: nada es nuestro, ¿ok? El nivel de la población, hermanos, en el mundo es increíble. Si usted lo busca, de pobreza que hay, o sea, es grande. A una quinta parte de la población del mundo vive con menos de $1 al día. Una quinta parte del mundo, de las personas, vive con menos de $1. Ahora, si tú y yo tenemos más de $1, ya no estamos en esa quinta parte, ¿ok? Y poquito más de la mitad de la población del mundo vive con $5 al día. ¿Alguien de aquí vive con $5 al día? ¿Sí? Creo que nadie, ¿no? Entonces estamos aún más arriba de la mitad de la población del mundo, hermanos. Amén. Hay personas que nomás tienen una sola mudada de ropa y se tienen que quitársela para poder lavarla y para poder ponérsela el día que sigue, el día siguiente. Y nosotros a veces, hermanos, no agradecemos porque a veces no vemos. Algo que yo le puedo decir ahorita para empezar uno a ser agradecido, hermanos, es lo siguiente.
nadie ni nada nos debe nada. Hay personas que crecen, hermanos, y piensan que el universo les debe algo. O piensan que el país les debe algo, el país o el gobierno les deben algo, o a veces piensan que sus papás les deben algo, ¿sí? O a veces al revés, piensan que sus hijos les deben algo, y por eso tenemos que entender que nada, ni aún nuestros hijos, no son nuestros. Va a llegar un momento que se van a ir, van a tomar una decisión, y ni usted ni yo vamos a poder interferir en su decisión de ellos. Por eso dice, instrúyelos cuando son niños. Cuando sean grandes va a ser su decisión de ellos, si se apartan o lo que quieran. Por lo general, te lo digo, te lo adelanto, nunca vas a hacerlo el trabajo perfecto para ellos. Por muy buen padre, por muy buena madre que haya sido, siempre te va a faltar algo. Es la realidad de las cosas, lamento decirlo. Si estás todo el tiempo con ellos, nunca tuviste fondos para poder comprar esto o lo otro. Si trabajas mucho y nunca estás con ellos, les diste todo, pero te faltó a ti. Así que no hay nada más bonito que encontrar un balance, hermanos, en todo. Y algo que yo puedo decirle antes de avanzar en este tema es eso. Mire, si nosotros nunca aprendemos a ser agradecidos con lo que tenemos, nunca podemos avanzar. Es algo curioso, fíjense, es algo muy yo armando este tema respecto a la semana que estamos hablando de dar gracias y todo, o sea, es como un fundamento, lo que tenemos presente es como una fundación. A ver si está un poco raro el ejemplo tal vez, pero son muy buenos entendedores ustedes, ¿sí? O sea, es el fundamento. Y si no estoy agradecido con el fundamento, con lo que tengo, no puedo crear más. No puedo abrir puertas para que venga lo demás. O sea, me quedo ahí estancado con eso. O sea, en otras palabras, siempre es bueno querer más, está bien. Es algo inherente con el ser humano al querer siempre hacer más, querer más cosas, avanzar. No podemos quedarnos estancados, siempre uno tiene que ir avanzando, pero siempre tenemos que ir agradeciendo lo que tenemos, porque ¿saben algo? Les voy a decir esto, que cuando no agradecemos por lo que tenemos, nunca vivimos. O sea, nunca podemos estar felices. Vamos a suponer una persona que se compra un carro, ¿ok? Y esa persona no es una persona agradecida, siempre dice, quiero ponerle rines, o quiero pintarlo de este color, o quiero eso. O sea, nunca puede disfrutar eso. ¿Me explico? Eso es un ejemplo, tal vez un poco medio tonto, pero, o sea, la idea es esa, como dice Cantinflas. O sea, cuando aprendemos a vivir eso, comenzamos nosotros a agradecer y a ser agradecidos con las cosas que tenemos, con las cosas que nos pasan. Siempre el mundo es una escalera, siempre hay uno más arriba, hermanos, y siempre hay uno más abajo. Un ejemplo que queremos ver aquí va a estar, hermanos, que Jesús lo dijo. Si va por favor conmigo a Lucas capítulo 17, de unos leprosos que fueron y fueron sanados. Fíjense cómo pasa esta historia aquí. En Lucas capítulo 17 va a estar eso. El verso 11. ¿Todos se recuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿Se recuerdan cuántos leprosos eran? 10, amén. Dice el verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, donde tenemos ahí tantito para darles un poquito de contexto, ¿ok? A la otra vez dije, en Dios, hermanos, no hay casualidades. De verdad, no hay casualidades. Siempre pasa algo en nuestra vida por una razón, por un propósito. Y cada temporada que pasamos, siempre están alrededor las personas que tienen que estar con nosotros. Y estamos en el lugar donde tenemos que estar por una razón. Y el juego de esto es entender por qué estamos ahí.
quitarnos la palabra, el por qué yo estoy pasando por eso, sino ¿para qué, Señor? ¿Cuál es la escuela, cuál es la enseñanza que tengo que aprender en esto? A un hermano le decía ahí algo ahorita apenas en la entrada de que analizando, cuando le digo que el que ve el problema o el que se le presenta el problema, que lo arregle, le digo, analizando eso un poquito más profundo, le digo, porque dice, yo lo vi, yo tuve que arreglarlo. Le digo, perfecto. Le digo, porque siempre, cada vez que se nos sale un problema, se nos presenta algo en la vida, hermanos, es como una, ¿cómo lo puedo decir? Es como algo, es una oportunidad, es un regalo disfrazado de problema. O sea, es una recompensa, es la palabra. Es una recompensa que Dios nos quiere dar disfrazado de ese problema. Y cuando yo lo evito, lo huyo, o me voy para otro lado, o dejo que alguien más lo vea, la recompensa es para la otra persona. Y Dios me quería recompensar a mí. A usted dice, en una enfermedad, pastor. O sea, hay muchas cosas que Dios, hermanos, es soberano. No quiero decir que todas son por cosas de Dios, aunque Dios es soberano en todas las cosas, pero hay cosas que pasan por nuestro libre albedrío. Hay que entender eso también. Pero cuando pasamos cosas por nuestro libre albedrío, tenemos que aprender a pasar eso. Lo más rápido que lo pasamos, mejor es, menos sufrimos. ¿Sí? Entonces pasaba aquí Samaria, todo el mundo sabemos de que podemos decir que eran los malos de la historia, si quieres saberlo ahí, o no se llevaban con los judíos, con el pueblo de Israel, si lo quieres saber así, ¿sí? O sea, era alguien que les hacían a un lado. Por eso estaba la mujer samaritana, se recuerdan que le dice que no se llevaban con los judíos y samaritanos, y por eso Jesús quirúrgicamente escoge la parábola del buen samaritano. Ahora nosotros decimos, wow, es el buen samaritano, pero en ese tiempo cuando Jesús escogió eso, es como decir, qué sé yo, el terrorista, ¿no? Alguien así. O sea, por eso Jesús escogió esa ahí, que no cabía la historia ahí, pero Jesús la escogió, del buen samaritano. Pero continuando por favor, verso 22, dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, ¿ok? Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, ¿cómo dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia ¿de quién? De nosotros, ¿ok? Cuando él los vio, les dijo, ir mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras ellos iban, hermanos, fueron limpiados. Imagínense qué poderoso es la palabra de Jesús, hermanos. Para los que no saben por qué los mandó al sacerdote, hermanos, los sacerdotes en ese tiempo tenían una función grande, que ellos eran los que decían cuando una persona estaba limpio de la lepra o no. Entonces Jesús en su sabiduría les dice, vayan para allá. Y mientras ellos iban, dice la palabra de Dios, se limpiaron. Ahí hay una gran enseñanza que para otro día tal vez la vamos a ampliar, hermano. Pero la obediencia de ellos hizo eso. Mientras iban. Hay muchas cosas que en nuestras vidas, mientras vamos caminando en las cosas de Dios, se van a ir limpiando. Conforme vamos obedeciendo la orden que Dios nos dio. Jesús les pudo haber dicho, limpio, tronado los dedos y ahí está. Pero sin embargo quería ver ellos que aplicaran eso, ¿sí? Esa era la orden. Pero fue más allá, hermanos, que menciona aquí Jesús. Verso 15, por favor. Dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió como glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo cree que una persona, hermanos, que haya sido sanado? Yo he conocido a varios hermanos que han sido sanados por Dios y son adoradores de Dios, hermanos, que les echan ganas y todo. Y también he conocido a algunos que por un tiempo adoran a Dios y luego se les olvida y se van, ¿no? Y ya. Pero imagínense cómo esta persona queda agradecido.
para adentrar un poquito en contexto, ¿qué era la lepra? La mayoría creo que conoce lo que era la lepra. Era algo así como, hermanos, como tener el coronavirus, pero auméntele unas 100 veces más. Que se te caía la piel, ¿ok? Te rascabas con ladrillos y con lo que hubieran, y aparte te aislaban, no a un cuartito, como la pandemia, como en el COVID, no. Te aislaban, había fuera de la ciudad. Ellos, si tenían esposa, tenían hijos, tenían lo que tuvieran, para afuera, camarada. Y los aislaban de esa manera. O sea, les quitaban todo. Y aparte, para poder pasar, agarrar comida o lo que sea, tenían que anunciar con una campanita y gritar. Sí, inmundo, inmundo, y ahí van con la campanita. O sea, imagínense que aparte de todo eso, aparte que se cubrieran y todo, penoso, una vergüenza completamente. Y que de repente que alguien te diera la sanidad en ese momento, ¿cómo gritaríamos nosotros, hermano? ¿Sí? Cuando entendemos eso es porque entendemos que nadie nos debe nada. Y todo lo que se nos ha dado, hermanos, es por gracias a Dios. 3 palabras que yo quiero que se lleve hoy en día, hermanos. Una de ellas es gracia, ¿sí? Muchas gracias. La otra, perdón. Y la otra, por favor. Esas 3 palabras, hermanos, son 3 palabras que nos va a abrir mucho y sobre todo, hermanos, cuando entendemos eso, cuando una persona es agradecida, recibe más, tiene espacio para más. El orgullo, siempre Dios dice que mira de lejos al orgulloso. ¿Quién es una persona orgullosa? Alguien que no puede agradecer por lo que tiene o por lo que se le dan. Sea quien sea, hermanos, cuando te dan algo o hacen algo por ti, agradecer. Los principales que tenemos que agradecer, los que están en eminencia, los que son nuestras autoridades, nuestros patrones, nuestros padres, ¿sí? Una persona que te enseña, un ministro, cualquier persona que está en eminencia, que Dios ha puesto por autoridad para enseñarte algo, esa persona tenemos que agradecerle, ¿ok? De ahí a todos, hermanos, tenemos que ser agradecidos, pero sobre todo eso, porque cuando no agradecemos a esas personas están ahí porque son las únicas que nos pueden subir de nivel. Para el siguiente tema vamos a hablar un poquito de eso. Pero esas personas son las únicas. Y cuando no agradecemos eso, automáticamente nos quedamos estancados ahí. Continuamos, por favor. Nos quedamos en el verso 16. Dice así: y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano. Aclarando aquí, Lucas, ¿quién era? Era un samaritano, alguien extranjero, alguien, hermanos, que era odiado por el pueblo de Israel, alguien que no se esperaba nada de él. Es algo así parecido, era como un don nadie, pero sin embargo, él hizo esta acción. Verso 17, por favor, hermano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Ok? Él les preguntó eso, hermanos, a él y a quiénes más, a sus discípulos. Cuando hizo esta pregunta, hermano, yo me quedé así. Señor, ¿por qué hiciste esta pregunta? Eso es, hermanos, como cuando usted le habla a Pedro para que escuche Juan. Ahí estaba Judas, que no sabía agradecer, hermanos. ¿Sí? Él lo dijo así, ¿ok? Continuamos, dice, ¿y los 9 dónde están? Les pregunta. ¿No hubo quien volviese diese gloria a Dios sino este extranjero? Así pasa, hermano. Mire, hermanos, le voy a decir esto. ¿Por qué Jesús se molestó esto? Porque los otros eran hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Ok.
Esto les va a doler, muchachos, a los hijos. Pero sí o no, padres, hay otros niños, otros muchachos que a veces cuando haces algo por ellos son mucho más agradecidos que tus hijos. Dígalo, sí. ¿Verdad que sí? Y sí o no, nos ponemos en los pies de Jesús y nos entra ese medio coraje que se nos quiere volar la paloma y el buitre nos quiere ahí como que, mijo, mija, he hecho todo por ti, me he levantado, esto, lo otro, aquello, lo otro, pero nada. Un extranjero viene a ser más agradecido que con eso. Y a veces pasa así, hermanos, con el que menos esperas es el que más te agradece y es el que más va a estar contigo cuando menos piensa. Y eso así pasa. Algo que yo le puedo decir es cuando usted haga algo, hermanos, por favor, hágalo sin esperar nada a cambio. Nada. ¿Por qué? Porque así nadie te va a defraudar, mi amigo. Pero hay personas, como dice mi cuñada, que aunque no esperas nada de ellos, logran defraudarte. Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, hermanos. Continuamos, por favor, el último verso, ¿sí? Verso 19, hermanos, esto es lo que trae el agradecimiento. El agradecimiento siempre trae la cereza del pastel, hermanos. Dice, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Aleluya, hermanos. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Esto, hermanos, a mí me voló los sentidos. Digo, ¿cuál fue Jesús? Si este hombre no hizo nada. Pero ¿saben lo que él hizo? Agradeció. Se necesita fe para uno ser agradecido, hermano. Se necesita fe y venir con esa actitud de agradecimiento. Aquellos nomás se fueron con la sanidad. Pero este se fue con la sanidad y la salvación, hermanos, que es más importante todavía que las cosas materiales. Aleluya. Él no nomás se fue así, se fue con la sanidad, hermanos, también. Ahora, vamos a Mateo, por favor, hermanos, capítulo 10, allá atrásito. Aquí Jesús, hermanos, es una misión que le dio a los 12, pero quiero recalcar aquí en el verso 8, por favor. Mateo capítulo 10, verso 8 al 10 nomás. ¿Lo tiene ahí? Mateo 10, 8 al 10. Jesús les da una orden, les dice, sanar enfermos. Anaí texteó este texto, fíjense, y nunca nos pusimos de acuerdo. Mírelo. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con los leprosos? ¿Se acuerdan? Los sanó. Y aquí a sus discípulos les está dando la escuela, les está dando el título, les dice, ¿se recuerdan lo que yo hice con aquellos 10 leprosos? ¿Ok? Ahora ustedes lo van a hacer. Pero le dice, da y háganlo de gracia. No esperen recibir nada de esas personas. Háganlo. De gracia recibieron, den de gracia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Jesús sanó a los leprosos? ¿Qué recibió Jesús, hermanos, por sanar a los 10 leprosos esos? ¿Alguien me puede decir? Nada. Pero recibió una satisfacción el hacerlo, hermanos. Porque no hay mayor satisfacción el poder hacerlo uno, el poder dar. Es el poder, como Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Yo siempre pensaba, hermanos, que dar era era como en dos lados, y siempre está bien, está correcto ese pensamiento. Un lado es el que tienes, o sea, cuando das es porque estás sobreabundando
y tienes para ti, para satisfacer tus necesidades, pero tienes todavía para dar a los demás. Ahora entiendo aún más esta palabra, porque cuando tú das, todavía, hermanos, aparte de estar en esa posición, estás prácticamente siendo agradecido con lo que tienes y puedes compartir ese agradecimiento que tienes con los demás. Amén. Entonces, entendiendo eso, continuamos el verso 9, por favor. Dice así. Lo voy a leer todo de corrido desde el 8 para que entendamos bien, hermanos. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonio, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis, dice, no los proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Eso, hermanos, me voló los sesos, me voló los sentidos. ¿Por qué? Jesús dice, si tú haces esas cosas, no necesitas nada más. Una persona agradecido que da lo que tiene, automáticamente es recompensado por todas esas cosas. Como lo que una vez dije, cuando tú sigues las cosas te huyen. Cuando tú no estás tras esas cosas, las cosas te vienen persiguiendo a ti. Da de gracia, dice, lo que de gracia recibiste. Amén. Por eso empecé con el libro de Job. Desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos, ¿ok? Es curioso, hermanos, cómo funcionan las cosas en Dios. Porque muchas veces nosotros, a veces maldecimos por el lugar donde nacimos, por los problemas que nos corresponden, las cosas que nos pasan, la familia que nos tocó y todo eso, hermanos. Pero es curioso que aun cuando la persona crece y tiene la oportunidad de cambiar todo eso, o sea, escoge exactamente igual. Entonces digo, es que Dios nunca se equivoca. Dios siempre, hermanos, nos pone las pruebas y el lugar donde tenemos que estar. O sea, Dios es soberano en esas cosas. Entonces, aquí en el verso 9, hermanos, que dice que no te proveas de todo eso, porque todas las cosas te van a llegar. El verso 10 dice que ni de alforja para el camino, que son las cosas que necesitamos, nada de eso, ni aún dice de doble túnica. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, se provee y te provee de todas esas cosas. Cuando aprendemos a apreciar lo que tenemos, automáticamente vienen las demás cosas. Aquí estamos en un país, hermanos, de abundancia. La verdad. Es cierto, el nivel de pobreza ha aumentado en Estados Unidos y bla, bla, bla. Pero mire, vaya tantito a los afuera de los restaurantes y cosas así, hermano. Ve un montón de comida tirada. Vaya, por ejemplo, a un buffet, comer todo lo que es, ver los platos que deja la gente llenos de comida y cosas así, ¿ok? O sea, hasta para ropa, usted ve las cajas que están ahí en todos los lugares que están ahí llenas de ropa hasta afuera y cosas así. O sea, a veces de nosotros estar en una cárcel aquí, hermanos, encerrados en el país y no a veces poder salir a ver a otros lugares, nos causa, no sé, algo en la cabeza que nos ciega para poder ver realmente la verdadera necesidad y lo bendecido que somos. A veces nuestros hijos se quejan, hermanos, porque no tienen un Nintendo o un Xbox, no sé cuáles eran los juegos de hoy en día, o el último aparato, el último teléfono de moda, o el iPad y todo eso. Si vieran otros niños en otros lugares que se quejan porque nomás pueden comer una sola vez al día, y eso si bien les va. Y aquí a veces se quejan porque la mamá, chicken nuggets, no, eso sí les gusta, más bien sería, ¿cuál es la comida que no les gusta? La comida saludable es la que no les gusta, hermano. Ensalada, otra vez ensalada, brócolis, aguacates, esto, lo otro, carne, otra vez carne, mamá. Aleluya, hermanos. O sea, ¿qué pasa?
A veces, hermanos, cuando yo veo eso, que a mis hijos escaparon, una vez los iba a mandar por allá por África o no sé por dónde allá, a que me los dieran allá un frijol al día para comer. Y eso que les fuera bien, para ser agradecidos, hermanos. O sea, y así pasa. Y estamos en un país súper bendecido, no nos sintamos mal por eso, está bien, gloria a Dios por eso, pero a valorar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Si tienes 2 mudadas en la casa, hermanos, y yo creo que la mayoría tiene 2 más de mudadas, porque a nadie lo he visto que repita ropa en un domingo. O sea, somos súper bendecidos, hermanos. Ni siquiera llegamos caminando aquí. Hay otros países que las personas tienen que caminar para llegar a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y no son personas como tú y como yo. Son personas que a veces van, hermanos, ya abuelitos, que a veces los van cargando, o van en una silla de rueda, o van con muletas. O sea, es algo que tenemos que aprender a ser agradecidos. Y yo lo digo esto primeramente por mí, hermano. No crea que lo estoy diciendo por nadie más. A ser agradecidos nos va a ayudar bastante. Ahora quiero que me vaya conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés. Nos da una gran enseñanza, capítulo 11. Hermanos, ese libro de Eclesiastés, capítulo 11, nos enseña bastante de ser agradecido. El ser agradecido, hermanos, va de la mano con sembrar. De verdad. ¿Sí? Y el ser agradecido, hermanos, viene del verbo de poder, de que tú seas agradable a los demás. ¿Ok? Eso es de tener gracia con los demás. Siempre oramos que Dios nos dé gracia con los demás. Pero una de las cosas que nos pone gracia a nosotros, hermanos, es ser agradecido con nosotros. Mi madre me decía uno de los consejos que hasta la fecha no se me olvida. Decía, mi hijo, dice, sea agradecido en donde quiera que vaya, dice, y sea acomedido. ¿Cuántos se recuerdan de esa palabra o sus padres? ¿Sí? Acomedido. Una persona acomedido, para las nuevas generaciones que no saben qué es esa palabra, ser acomedido es donde quiera que te abren la puerta o te dejan. Ahí está la basura ahí, recógelo, haga algo. Está eso ahí, yo lo agarro. O a veces ves que vienen con las bolsas así, vienen ya con las 2 manos, quítaselo de la bolsa, arrebátaselo si es posible. ¿Sí? Ve, sea comedido. Y eso abre puertas, hermanos, en todos los lugares. De verdad. O sea, no es malo el ser acomedido. Al contrario, cuando una persona es acomedido, cuando unos niños son acomedidos, donde quiera, hermano, cabe uno. En cualquier lugar. ¿Ok? Pero una persona que piensa que el mundo le debe las cosas, se queda así. ¿Ok? Esperando con las manos así. Y ya. No. Jesús dijo, hermanos, que el que quiera ser primero, sea el último. Y el que quiera, el que quiera ser mayor, sea el que sirva. Es curioso, pero es la verdad. Ok, capítulo 11 de Eclesiastés, por favor, el verso 1, y lo vamos a leer hasta el 6, ¿sale? Dice así, vamos a ir explicando versículos por versículo, por favor. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿A qué le suena este versículo, hermanos? A mí, honestamente, digo, si lo pienso literalmente, si echo el pan se va a deshacer, ¿ok? Ya no lo voy a tener. Pero ¿saben lo que estaba ilustrando aquí Salomón, hermanos? Es cuando tú ayudas a alguien, definitivamente no esperes que lo vas a recibir de esa persona. Pero el simple hecho de hacerlo, tienes como ¿han visto los juegos que vas avanzando y van agarrando esos puntos o las moneditas de oro? ¡Ping, ping, ping, ping! Que se te van acumulando. Y luego cuando pasa una tragedia, que se muere el monillo que va ahí, el avatar ese, descuentan tantas moneditas. ¿Has visto eso?
perdiste tantas moneditas porque te caíste o porque te tocó el malo. Bueno, imagínense algo así, que vamos acumulando esas moneditas ahí y cuando más lo necesitemos, cuando más lo necesitemos, hermano, viene alguien y te ayuda. ¿Por qué? Porque echaste tus pan sobre las aguas. Y cuando habla de eso, también está hablando de tu sustento, de algo que hacemos que nos cueste. Alguien me dijo una vez, algo me dice, ¿sabes qué? Cuando uno ayuda, dice, tiene que ayudar, dice, algo que te cueste, algo que tú desearías hacer. O sea, ser agradecidos con eso, hermanos, nos va a ayudar y nos va a abrir muchas puertas más. Entonces, empieza así. Dice, echa tu pan sobre las aguas. En otras palabras, siempre hay algo por qué agradecer, siempre hay algo para hacer. Siempre, en donde quiera que vayamos, hermanos. Verso 2, por favor. Dice, reparte a 7 y aún a 8 todavía, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Eso es cierto. Siempre hemos dicho, ahorra para los tiempos malos y todo eso, pero ¿sabes qué? También el ayudar a los demás, eso es prepararnos para nuestras vejeces o para el futuro que viene, porque no sabemos el tiempo que viene, los días de mañana. Es bonito, hermanos, porque en Dios, como entendemos que Dios es el dueño del universo y Él está en todos los lugares donde vayamos, y como cuando hacemos algo, no lo hacemos para la persona, sino lo hacemos para Dios, en donde quiera que andemos, Dios se encarga de recompensarnos. Aunque tú dices, esa persona nunca me va a ayudar, nunca me va a recompensar ni nada de eso, si tú lo haces esperando la recompensa de esa persona, está bien, es tu decisión, pero yo te digo, hazlo no esperando nada a cambio, hazlo. Ahora sí que dice, hazlo como si fuera para Dios. Amén. Ser agradecidos con todos, hermano. Podemos ser agradecidos desde la persona que está sirviendo en la mesa, desde el mesero, desde la persona que siembra para que traiga la comida. Para todo mundo es bueno el ser agradecido. Yo te digo en este día, piensa, por favor, saliendo de este servicio, piensa en una o dos o tres personas que tú quieras, ¿ok? Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu patrón, puede ser tu pastor, puede ser quien sea, ¿ok? Piensa en una persona y mándale un mensaje o llámale y dile, muchas gracias por tal fecha, por tal día, por esta cosa, o lo que sea. Piensa eso. Si uno no puede decir esa gracia, porque fíjense que esa palabra, hermanos, tiene un conflicto en nuestras vidas. No sé si le ha pasado a usted. A mí me ha pasado, yo soy humano. De que a veces como que te cuesta, ¿sí o no? Te atora la palabra. O sea, cuando más se te atora, es el fariseíto ahí que tienes dentro de ti, que el orgulloso que no quiere, porque eso es como una cachetada al orgulloso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice gracias, hermanos, estás admitiendo que alguien más te ayudó. Y al orgulloso no le gusta admitir eso, aceptar eso. Entonces, cuando nosotros aceptamos eso, abrimos puerta y dejamos noqueado el orgulloso que está dentro de nosotros, hermano, y podemos recibir más. Porque te tengo noticia, como desnudo venimos a este mundo, todo lo que tenemos, alguien más te lo dio. Dios utilizó, y tú dices, fue mi trabajo, por lo que quieras. Trabajaste para alguien más. Y te tengo más noticias. Todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito, ¿sabes qué? Alguien más ya lo tiene. Y si tú y yo agradecemos, ¿ok? Abrimos puertas. Una persona agradecida, hermanos, Dios lo ama y todavía le puede dar más. Es confiable para que pueda administrar más todavía. Continuamos, por favor. Entonces dice, reparte a 7 y todavía, si no es suficiente, reparte a 8. ¿Qué es lo que está diciendo?
¿Cuántos días tiene la semana? Y luego por si todavía dice te queda algo extra, todos los días podemos nosotros, hermanos, agradecer. Desde el momento cuando nos levantamos, por favor, tú dices, pastor, yo no tengo a nadie en que agradecer ni nada que agradecer. Si amaneces con los ojos abiertos, hermanos, o dale gracias a Dios. Levántate y en vez de, ok, en vez de decir cualquier otra cosa, di, gracias Señor por este día. Una vez miré un sign que llevaba un cuate ahí, ok, aunque decía una mala palabra al final, pero me gustó. Decía en el carro ahí, decía, hoy es un gran día y no permitiré que ningún me lo eche a perder. Y digo, queremos a veces levantarnos, darle gracias Señor por este día. Porque cuando te levantas, comienzas a ver las notificaciones, te llegó el mensaje, te llegó esto, el patrón, el otro, y ya se echaron a perder el día. Pero cuando agradecemos por el primer momento que reabrimos nuestros ojos y respiramos, desde ahí empieza bien nuestro día. ¿Estamos aquí? Continuamos, por favor, entonces, viendo eso, el verso 3 dice, si las nubes fueran llenas, póngame atención aquí, por favor, en este verso. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Esto, hermanos, está hablando literalmente como una cuenta bancaria de los cielos. Cuando usted y yo estamos haciendo agradecidos y estamos ahora sí que sembrando, las nubes, dice Salomón, se van llenando. ¿Por qué a veces no recibimos nada? Porque nuestra cuenta, nuestra nube, está vacía. Dice Dios, ¿para qué te voy a dar semillas? Y Dios dice, da semilla al que siembra. Entonces, siempre a lo que necesitamos es lo que tenemos. No tenemos algo más porque no lo necesitamos. Cuando lo necesitemos, lo tendremos. Y aparte dice, cuando el árbol cayere, cuando un árbol se va, un árbol, hermanos, por lo general nunca cae de la nada, a menos que venga un tornado o lo que sea, pero por lo general se va ladeando para el lugar donde va a caer. En otras palabras dice, tú puedes ir ladeando ese árbol para lo que tú quieres recibir, para la nube que está ahí. Y si un día es llena de lo que está lleno, es lo que va a caer. Amén. Es lo que vamos a recibir. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Sí? Porque eso es bien importante. ¿Ok? Porque muchas veces no recibimos porque nunca hemos prácticamente mandado nada. Continuamos, por favor. En el verso 4. El que al viento observa, dice, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Esto también, hermano, nos dice otra enseñanza de que nunca es el tiempo perfecto, nunca es la persona perfecta, porque siempre hay excusas en nuestra vida. Los tiempos son malos. No se lo merece que yo le ayude. La situación está difícil. Muy apenas alcanzo yo para comer. Y usted quiere que yo ofrende, pastor, o diezme, o le ayude a mi mamá. Si muy apenas yo me valgo para comer yo mismo. Y como dijera don Teofilito, ni te alcanzará. Porque no es así. Nunca te dan lo que necesitas, hermana. La cosa no es cuando la persona piensa que porque estar batallando, por ser víctima, va a poder tener más. No es así. O sea, siempre hay una ley que Dios opera, hermano. O sea, tú hazlo, sea los tiempos perfectos o no sean los tiempos perfectos. Nunca va a ser el tiempo perfecto. Siempre estamos a un paso de. Siempre nos falta algo o tenemos algo nos va a faltar, pero lo importante es hacerlo. Agradecido. Agradece por los frijoles que te sirven. Esposo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa, gracias por la comida que me hiciste? ¿Sí?
O la esposa, ¿cuándo fue la última vez que te fueron a comer y le dijiste gracias por sacarme, por llevarme a comer o algo? Aunque sea lo que te haya llevado, no importa. ¿Ok? Gracias por hacer eso. Gracias porque te levantas a trabajar. Ok, espero que sí sea. Espero que no la esposa no te esté arrepatada. ¡Ey! Es hora de ir a trabajar, ¿no? O sea, ser agradecido. Gracias por esto que haces por mí. Porque sabes que, o sea, cuando una persona, sea lo que sea, hermano, que hagan, que te abra la puerta o lo que sea, gracias. Porque no lo debería de hacer y lo hizo. Y esa persona Dios te la puso ahí para agradecer, para poder derramar más bendiciones. Pero como a veces no agradecemos por eso, no viene lo demás. Porque hasta que yo agradezca por lo que tengo, viene lo demás. Si no soy agradecido con lo que tengo, no viene. Algo que yo me doy cuenta que una persona es agradecida con lo que tiene, hermanos, aprende a cuidarlo. De verdad. Hay personas que no les duran las cosas, hermano. Y aunque sean cosas buenas, de marca, lo que sea, pasa un día, 2 días, un año y ya no tienen eso. Y dice, ¿qué pasó? Pero una persona agradecida cuida lo que se le dé. Aunque sea algo pequeño, algo así, dice, Señor, gracias por esto que me diste. Gracias por lo que me has dado. Y cuidamos eso porque sabemos que le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Continuamos, por favor, ya vamos a terminar. En el verso 5, en el verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Para los que tenían duda que si es la obra de Dios, todo, hermanos, es la obra de Dios. Todo el planeta, todo lo que existe, todo lo que hacemos, Dios lo ha hecho de esa manera. Para ayudarnos unos con otros. Tú y yo no podemos vivir solos, hermano. Aunque a veces nos creamos lobos solitarios o ovejas solitarias. De todas maneras, hermanos, necesitamos de alguien. Alguien va a estar ahí. Por eso hay diferentes tipos de personas que son plomeros, electricistas, esto, el otro, ok. Todo estamos para ser uno. Cuando nosotros somos agradecidos, hermanos, viene el dar. Porque una persona que es agradecida, imagínese que no se come todo lo que gana, sino puede para el bienestar de los demás. Siempre es así. Y esa persona es la que se le abren más puertas. Verso 6, hermano. ¿Ok? El verso 5, antes de continuar el verso 6, por favor, hermanos, algo que anoté yo aquí en mis notas, por favor, dice que como tú no sabes cuál es el camino del viento, ok, así dice que ignoramos la obra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De que muchas veces nosotros ayudamos a la persona equivocada. Hay veces que lo hacemos. Pero aunque ayudemos a la persona equivocada, seamos agradecidos con la persona equivocada, de alguna manera Dios eso lo transforma para bien. ¿No se ha dado cuenta que las personas, por ejemplo, que siempre viven prestando, siempre viven abusando de la confianza de los demás, siempre andan así? No pasan de sope a gavilán, de perico perro, dicen en México. ¿Sí se ha dado cuenta? Y a la persona que lo transearon, la persona que se aprovecharon de él, siempre tiene. Ojo en eso ahí. ¿Sí? Como Dios eso lo transforma para bien. Pero ¿qué pasa si nosotros cerramos nuestro corazón? Porque a veces nos pasa. ¿Sí? Que dicen, no, ya no, jamás vuelvo a ayudar a nadie. No lo hagas, por favor. Simplemente observa mejor. Porque es bonito cuando sembramos en buena tierra y cuando somos agradecidos en buenos lugares, en buenas tierras. Amén. Y al verso 6 ahí vamos a terminar, por favor. Dice así, por la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes reposar tu mano. ¿Por qué? Porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno
o lo otro es igual de bueno. En otras palabras, hermano, cada vez que nos levantemos desde la mañanita hasta la tarde, siempre podemos hacer algo. El simple hecho de ser agradecidos nos trae mucho. A tu patrón, hermano, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste gracias por el trabajo también? O eres de aquellos que dicen, lo estoy enriqueciendo, por mí está rico, por mí tiene lo que tiene. Si eres de ese tipo de personas, te tengo noticias. Tienes contados los días en ese trabajo. Y te tengo muy malas noticias. Alguien mejor que tú va a llegar a hacer el trabajo. Y te tengo aún más malas noticias. No se va a ir a la quiebra cuando tú dejes el trabajo. Se va a ir mejor todavía. De verdad. ¿Por qué? Porque una persona agradecida, hermano, a veces pasó un caso así de una persona que pensaba que por él tenía lo que tenía la persona y por algunas circunstancias de la vida dejó de trabajar para esa persona, pasaron el tiempo, ¿ok? Tuvo que regresar a pedir el trabajo, pero ahora ya no era el jefe, el capataz de ahí, sino que lo pusieron más para abajo, trabajó para la otra persona que estaba ahí, ¿ok? Porque eso pasa. Así que si tienes un trabajo, hermanos, por favor, sea agradecido. Aunque no digan, si no estás contento con el salario, habla con el patrón. Pero en todo caso, tú y el patrón llegaron a un acuerdo. Tú accediste a trabajar por eso. Así que, por favor, ser agradecido. Si algo no te gusta, hermanos, cámbialo, por favor. Yo en mi caso igual tengo patrones, personas que me dan trabajo y todo eso. Hay a veces que me toca trabajar prácticamente de a gratis, pero no por eso dejo de hacer el trabajo. Digo, ¿sabes qué? Yo di mi palabra que lo iba a hacer, lo voy a hacer. Sea lo que sea. O sea, y eso te trae más y son los que más trabajos a veces me han recomendado cuando hago eso. Así que dale gracias a los trabajadores, también si tienes trabajadores que trabajan contigo, dile gracias por esta semana de trabajo que trabajaste conmigo, aquí está tu cheque. Jamás le quedes debiendo a un trabajador, por favor. Es lo peor que puedes hacer en la vida. Y si me están escuchando en las redes, en la internet también, los patrones, jamás hagas eso. Porque hay patrones también, hermanos, de que dicen, no me han pagado. ¿Y qué culpa tiene el trabajador que no te hayan pagado? Eso no es un patrón. Ahorra. Tienes compañía, ahorras hasta que tengas cierto porcentaje, pero el trabajador, el obrero es digno de su salario. Amén. Él no tiene la culpa que hayas hecho malos negocios con el cliente. Él quiere su cheque y se acabó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios va a venir a jugar cuentas. Así que, por favor, hermanos, tanto para los patrones como los trabajadores, tiene la palabra de Dios. Amén. El ser agradecido nos va a dar, hermanos, y nos va a abrir muchas puertas en la vida. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Dame un aplauso a Dios, por favor. Póngase de pie, por favor.